¿Y si te dijera que un día la Biblia profetiza que vendrán llagas malignas sobre las personas que tienen la marca de la bestia? Todas las criaturas vivientes en el mar mueren. Se le da al sol el poder de abrazar a la humanidad con un fuego furioso. Luego, el mundo es sumido en la oscuridad y finalmente hay destellos de relámpagos, fuertes retumbos y truenos, y se produce un terremoto masivo. Todo esto se describe en Apocalipsis 16, pero ¿y si te dijera que hay algo aún más aterrador que los desastres naturales y extraños prodigios que están destinados a suceder? Bueno, entraremos en eso en un momento. Para que comprendas la importancia de este capítulo, debes entender que en Apocalipsis 16 estamos en el periodo de la tribulación. Este es el periodo de tiempo antes del regreso de Cristo, y será el momento más difícil en esta tierra porque habrá muchas cosas, muchos signos y maravillas que sucederán a medida que nos acercamos a los momentos finales de la historia humana. Antes de empezar, escribe abajo en los comentarios en Dios confío. Ahora, Apocalipsis 16 se puede dividir en 4 secciones, las 7 copas del juicio de Dios, Armagedón, el mal sin precedentes y el regreso de Cristo. Y lo aterrador de este capítulo es que en 3 ocasiones se nos dice que habrá personas en esta tierra que odiarán a Dios y se negarán a arrepentirse. Permíteme mostrarte. El versículo 9 dice, y no se arrepintieron de sus pecados ni se volvieron a Dios para darle gloria. El versículo 11 dice, y maldijeron al Dios del cielo por sus dolores y llagas, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Y el versículo 21 dice, y maldijeron a Dios a causa de la terrible plaga del granizo. Quiero que comprendas que durante este periodo de tiempo, el mundo estará bajo la influencia malévola del diablo, el anticristo y el falso profeta. El mal en este mundo habrá atrapado tanto los corazones de tantas personas que la Biblia nos dice que se negarán a arrepentirse. Permíteme contarte algunas de las cosas que sucederán durante este tiempo para que puedas entender cuán lejos habrá caído la gente en sus corazones cuando llegues a Apocalipsis 16. Aquí tienes algunas de las cosas que habrán sucedido. El mundo habrá pasado por los 7 sellos y las 7 trompetas, juicios que son una serie de eventos apocalípticos que señalan cambios enormes para la tierra. En Apocalipsis 11, aparecen 2 hombres misteriosos, 2 hombres que creemos que son Elías y Enoc. Y estos 2 hombres se destacan en el mundo porque tienen el poder dado por Dios de profetizar durante 1260 días. Pero estos hombres serán odiados por las masas porque hablarán del Evangelio de Jesucristo y lo declararán como el Señor de señores y Rey de reyes. En Apocalipsis 13, se cumplen increíbles profecías bíblicas. En la vida, la bestia, que es el anticristo, sufre una herida fatal pero milagrosamente se recupera. La bestia libra guerra contra el pueblo santo de Dios, se impone la marca de la bestia y la persecución cristiana será más frecuente y severa que nunca antes en la historia. En Apocalipsis 14, incluso se nos dice que Juan ve a un ángel volando por el cielo llevando las buenas nuevas eternas para proclamar a las personas que pertenecen a este mundo, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios, gritó, dadle gloria, porque ha llegado el tiempo en que se sentará como juez. Adoradle, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de agua. Después de todos estos eventos, ¿no es aterrador leer en Apocalipsis 16 que la gente maldecirá a Dios y no se arrepentirá? Creo que la aparición del anticristo y su ascenso al poder mundial despertarán un mal increíble en los corazones de muchas personas. En ese momento de la tribulación, habrá aquellos que una vez profesaron el cristianismo pero se apartarán. Será la gran apostasía. Habrá cristianos que sucumbirán al miedo y la presión de la sociedad y tomarán la marca de la bestia. Habrá cristianos que tomarán la marca porque no querrán ser perseguidos, desearán una vida cómoda, les gusta la idea de Jesús y lo declaran como Señor, pero cuando se les presente la difícil elección entre la comodidad o la persecución por amor a Cristo, muchos elegirán la comodidad. Vivimos en una época en la que puedes escuchar libremente el Evangelio de Jesucristo en la mayoría de las partes del mundo. Pero durante la tribulación, el anticristo se opondrá al Evangelio. Podrías preguntar por qué habrá tal rebelión abierta contra Dios, por qué tantos elegirán no arrepentirse y, en cambio, rechazarán a Dios. Aquí hay una teoría. El apóstol Pablo está escribiendo sobre los últimos tiempos y la venida de Jesucristo, y al hablar del anticristo, escribe esto en 2 Tesalonicenses 2:6, y ahora sabéis lo que impide que él sea revelado en su debido tiempo. Pablo nos presenta la noción del Ristrán, indicando que hay una fuerza restrictiva sobre el anticristo.
Estudiantes de profecía bíblica tienen opiniones divergentes sobre la identidad del Distrán. Aquí están las teorías más debatidas. 1. El restrictor podría ser Miguel el Arcángel, 2. El restrictor podría ser la Iglesia, esto se basa en la idea de que mientras la Iglesia no haya sido arrebatada, el Anticristo no será revelado. 3. El tercer aspecto de la identidad del restrictor es el Espíritu Santo. Quienes creen que es el Espíritu Santo argumentan que el Espíritu Santo impide que el mal alcance su máxima expresión hasta que sea el momento apropiado. Cada una de estas perspectivas plantea preguntas intrigantes y despierta nuestra reflexión sobre los eventos futuros profetizados en la Biblia. La presencia habitacional del Espíritu es lo que está frenando el poder de la iniquidad y del Anticristo. Personalmente, creo que es el Espíritu Santo. Con esta posibilidad de que la identidad del Espíritu Santo sea la del restringidor, tendría sentido ver tal frialdad en los corazones de muchos en Apocalipsis 16, porque, junto con el Espíritu Santo siendo el restringidor, también trabaja en los corazones de las personas para condenarlas por el pecado y moverlas al arrepentimiento. Pero en Apocalipsis 16, vemos personas que rechazan a Dios, incluso lo maldicen y se niegan a arrepentirse. Creo que esto se debe en parte a que el Espíritu Santo operará de manera diferente durante este periodo. El Espíritu Santo seguirá estando activo, pero creo que su obra será mucho más diferente que durante el periodo anterior al rapto. Por eso verás un endurecimiento en los corazones de muchos, porque Dios derrama 7 juicios copiosos y aún después de esto, la gente sigue siendo indiferente hacia Dios. Para darte una perspectiva de cómo son estos juicios, el primer cuenco afecta solo a aquellos que han tomado la marca de la bestia y han elegido seguir al Anticristo. La Biblia nos dice que llagas perjudiciales y dolorosas vinieron sobre las personas que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. El segundo cuenco, todo ser viviente que estaba en el mar murió. Así que imagina que todas las criaturas submarinas desaparecen. El tercer cuenco, todas las fuentes de agua dulce se convierten en sangre. La Biblia dice que el tercer ángel derramó su cuenco en los ríos y manantiales de agua y se convirtieron en sangre. El cuarto juicio copioso es cuando se permite que el sol queme a las personas con fuego y son chamuscadas por el calor intenso. El quinto juicio copioso es una oscuridad horrible que cubrirá la tierra. El sexto juicio copioso es cuando el río Eufrates se seca y deja paso al diablo, al anticristo y al falso profeta para preparar a los líderes mundiales para la batalla final de Armagedón. Y finalmente, en el séptimo cuenco, escuchamos las palabras está hecho, lo que significa que este cuenco completará la ira de Dios durante la tribulación. Este juicio provoca un terremoto masivo en todo el mundo, como no se había visto desde que el hombre llegó a estar sobre la tierra. Imagina que después de todo esto, la última frase de este capítulo es, maldecían a Dios por el terrible azote de la tormenta de granizo. No puedes hablar de Apocalipsis 16 sin hablar de Armagedón. En Apocalipsis 16:16, la Biblia dice, y los espíritus demoníacos reunieron a todos los gobernantes y sus ejércitos en un lugar con el nombre hebreo Armagedón. Armagedón solo puede ser. Describir la guerra de todas las guerras, el anticristo reunirá a todas las personas bajo su maléfica influencia. Aquellos leales al anticristo formarán sus ejércitos para librar la guerra contra el pueblo de Dios. Ahora, con todo esto dicho, déjame preguntarte algo, si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? ¿Podrías decir que tu corazón está firmemente centrado en Cristo? Si el anticristo fuera revelado hoy, ¿qué tipo de cristiano serías? ¿Serías el tipo de cristiano que tomaría la marca porque no quieres ser perseguido por Cristo y prefieres una vida cómoda? El tiempo está corriendo, siempre está corriendo. Cada día que despiertas es un día más cerca de encontrarte con el Señor, un día más cerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo pasas tu tiempo? La mayoría de nosotros llevamos vidas relativamente normales, trabajamos, pasamos tiempo con nuestras familias, perseguimos nuestras metas e intereses personales. Pero, aparte de todo el tiempo que dedicamos a estas cosas, ¿cuánta atención realmente le prestamos a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a asegurarte de que estás listo para encontrarte con el Señor? ¿Cuánto esfuerzo ponemos en construir una relación cercana con Jesucristo? Supongo que la pregunta a la que intento llegar es, ¿realmente estás viviendo para Jesucristo o te conformas con vivir la vida y simplemente colocar a Jesucristo junto a todo y todos los demás?
¿Estás realmente viviendo la vida sabiendo que hay una eternidad por venir? En nuestro mundo actual, no solo hay maldad y problemas al acecho en cada esquina, sino que también hay todo tipo de cosas compitiendo por nuestra atención, y es fácil distraerse de las cosas que realmente importan. Sin embargo, mi firme creencia es que, en medio de todo el caos y la confusión de este mundo, la voz de Dios todavía nos está llamando. El Espíritu del Señor está tocando nuestros corazones. Sin embargo, depende de nosotros escuchar. Hebreos 3:15 dice, mientras se dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. La rebelión no siempre es en el sentido extremo que asociamos, no necesariamente violando los 10 mandamientos, pero simplemente endurecer tu corazón cuando oyes la voz de Dios, eso es rebelión. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Nuevamente, la Biblia nos advierte sobre endurecer nuestros corazones, pero ¿qué significa tener un corazón endurecido? Significa ceguera espiritual, insensibilidad hacia la belleza y la gloria de Dios, significa perseguir nuestros propios deseos en lugar de las cosas de Dios. Pero afortunadamente, en su misericordia, Dios ha ofrecido cambiar nuestros corazones. Dios puede cambiar nuestros corazones. Ezequiel 36:26 os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora es el momento de poner tu fe en Jesús. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. En cambio, permítele entrar y cambiar tu vida para siempre. Hay un tiempo para todo bajo el sol, un tiempo para reír y un tiempo para llorar, un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar, un tiempo para vivir y un tiempo para morir. Ahora, como cristiano, hay un tiempo para leer la palabra y construir tu relación con Dios. No dejes que el tiempo pase sin aprovecharlo. Tu eternidad depende de ello. Comprensión y conocimiento de las cosas de Dios y los caminos de Dios. Hay un momento para orar y un momento para servir, pero lo que me gustaría hablarles es cuando es el momento de luchar, porque llegará un día, llegará una temporada en la que tendrás que luchar, y esta lucha podría ser por tu familia, podría ser una lucha por tu salud o una lucha para ser liberado del pecado, lo que sea, tarde o temprano te encontrarás en medio de una pelea. Ahora, cuando surgen problemas, cuando las batallas están ante nosotros, cuando experimentamos la guerra espiritual, la palabra de Dios tiene que ser una fuente de constante tranquilidad para nosotros. Debe ser aquello que encienda el fuego en nuestra fe. Debe reiniciar tu esperanza y creencia para que, independientemente de lo que estés enfrentando, a pesar del tamaño del enemigo, a pesar de lo que esté sucediendo en nuestras vidas, tengamos una póliza de seguro divina y celestial, que es la palabra de Dios. Cuando somos zarandeados por las olas de la adversidad, este es el momento en que debemos equiparnos para luchar. Este es el momento en que debemos orar, ayunar y estudiar la palabra de Dios para encontrar paz en medio de ello. Entonces, durante esas temporadas, en esos momentos en que nos sentimos abrumadoramente desanimados y sin fuerzas para seguir adelante, este es el momento en que debemos clamar a Dios. Este es el momento en que debemos buscar fuerza en el Señor. Este es el momento en que debemos aferrarnos al poder del Espíritu Santo. Muchos cristianos tienen la expectativa de que una vez que son salvos, la vida será dichosa y llena de alegría todo el tiempo. Obviamente, esta es la expectativa incorrecta de tener. Simplemente no es realista. En cambio, les animo a que esperen algunos desafíos en la vida, pero esperen superarlos mediante el poder en la sangre de Jesús. Esperen enfrentar un Goliat o dos, pero también esperen la fuerza y el poder del Espíritu Santo para ayudarles. Esperen caminar a través del valle de sombra de muerte, pero pueblo de Dios, también deberían esperar que el buen pastor los esté cuidando. Su vara y su cayado estarán ahí para brindarles consuelo. Esperen adversidad, esperen la guarida de los leones, esperen el mar rojo. Pero espera que Jesucristo te libere de cada situación. Cuando Pablo escribió su segunda carta a la iglesia de Corinto, había soportado eventos horribles, 3 naufragios, sobrevivió a una lapidación, soportó 5 latigazos, frecuentes encarcelamientos y 3 golpizas. Todo esto fue suficiente para que Pablo cayera en depresión y desesperación. Bajo tal presión, muchos cristianos habrían caído en un pozo de desesperanza, pero quiero que veas lo que dice la Biblia en 2 Corintios 4, 8-9, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos,
pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Podemos enfrentar batallas y ataques en este mundo, pero podemos confiar en nuestro poderoso Dios para ser nuestro refugio a través de todo ello. En la palabra de Dios se nos dice que tendremos que soportar pruebas, experimentar dolor y enfrentar algunas decepciones. No es lo que nos gusta escuchar, pero piénsalo de esta manera: si Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, uno que era puro, santo e inocente, solo para luego verlo cargar con todos los pecados de este mundo y ser crucificado, ¿no es eso una experiencia dolorosa? Con todo lo que Jesús pasó, la persecución, el dolor físico y la tortura, ¿quién somos nosotros para luego decirle a Dios: ¿por qué me enviaste esta decepción en mi vida? ¿Por qué permitiste que sucediera este evento que me causó dolor? Necesitamos poner las cosas en la perspectiva correcta. Estamos siguiendo a Cristo, siguiendo su ejemplo, y deberíamos tener la confianza de que, a pesar de todo lo que Él pasó, al final Él gana. Ahora, 2 Timoteo 2:3 dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A veces, cuando los cristianos experimentan pruebas y angustias, puede haber una tendencia a desesperarse. Para algunos, incluso caen en la depresión. Personajes bíblicos como David, Abraham y Moisés también sufrieron algún nivel de decepción y profunda desesperación. Y para el cristiano que está escuchando hoy, quiero que sepas que aunque no eres inmune a las decepciones, hay una manera de obtener la victoria sobre la angustia mental y la desesperación emocional. Ahora bien, podría darte unos 5 pasos fáciles hacia un estado emocional saludable durante los momentos difíciles, pero permíteme decirte que solo hay un paso que debes dar, y ese paso es confiar en Jesucristo, depender de Jesucristo y llegar a un lugar donde digas: Señor, mi vida está en tus manos, y que realmente lo signifiques. Por supuesto, alguien podría preguntar ahora: ¿cómo hago eso? Y es una buena pregunta. La respuesta comienza con conocer lo que enseña la Biblia, a través de la palabra de Dios y a través de la oración. En esos tiempos oscuros, el Señor nos ministra, rompe cualquier nube oscura de depresión o ansiedad que enfrentemos. En Éxodo 14:14, la Biblia dice: el Señor peleará por ustedes, solo quédense quietos. Esta es una promesa para nosotros, una promesa de seguridad. Dios peleará nuestras batallas, y solo necesitamos quedarnos en paz. Así que no hay necesidad de ir y venir tratando de pelear aquí y allá, en todas partes. En lugar de eso, deja que Dios trabaje en tu favor, porque tenemos la promesa de que la batalla que enfrentas pertenece al Señor. La Biblia, en Filipenses 4:19, dice: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades según sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa de provisión. Si tienes una necesidad, Dios puede satisfacer esa necesidad. Esto no significa que tendrás todo lo que deseas, pero en Jesucristo tendrás todo lo que puedas necesitar. Así que te animo a conocer las promesas de Dios, a aferrarte a ellas. Cuando la Biblia dice: estad quietos, y conoced que yo soy Dios, realmente te está diciendo que detengas todo lo que estás haciendo, que dejes de preocuparte, de pelear, de resistir y comiences a someterte a Dios, a escuchar a Dios. Hay algo en la quietud, y creo que este versículo nos llama a estar quietos delante del Señor porque necesitamos dirigir toda nuestra atención, todo nuestro enfoque en el Señor. Cuando pasas tiempo conociendo al Señor, cuando pasas tiempo en la presencia de Jesucristo, realmente serás transformado. Y te animo a desear y anhelar este tipo de encuentros ricos en la presencia de Dios, porque solo en esos encuentros íntimos uno a uno cada uno de nosotros puede recibir una revelación personal de quién es realmente Dios. Solo en esos encuentros íntimos uno a uno cada uno de nosotros puede ser empoderado y lleno de coraje, el coraje de enfrentar el mundo y defender a Cristo, el coraje de enfrentarse al diablo y declarar que Jesucristo es Señor. La Biblia nos presenta la historia de 2 jardines, el jardín del Edén y el jardín de Getsemaní. Adán y Eva desobedecieron la voluntad de Dios en el jardín del Edén. Sin embargo, en el jardín de Getsemaní, Jesús dijo: no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿No es interesante que haya este gran contraste entre lo que ocurrió en el jardín del Edén y lo que ocurrió en el jardín de Getsemaní? Jesús nos ofrece la mayor lección de obediencia en el jardín de Getsemaní, mientras que podemos aprender sobre las dolorosas consecuencias de la desobediencia al mirar a Adán y Eva en el jardín del Edén. En ese primer jardín, Adán y Eva escucharon una voz a la que no debían escuchar y, como resultado, cayeron en el pecado, cayeron en la desobediencia. Pero en el segundo jardín, Jesús tomó una posición,
dejó a un lado sus propios sentimientos y obedeció la voz de Dios Padre. Génesis 3:9 dice, y llamó Jehová Dios al hombre, y le dijo, ¿dónde estás? Piensa en eso, debido al pecado en el primer jardín, Dios buscó a Adán. Sin embargo, en el segundo jardín, Jesús buscó a Dios. Dejó a los discípulos para ir y buscar a Dios Todopoderoso. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras. Presta atención a los eventos contrastantes que ocurrieron entre los dos jardines. En el Edén, Adán se escondió de Dios, en Getsemaní, Jesús se puso plenamente disponible para Dios. En el Edén, el diablo engañó a Adán y Eva con un árbol que condujo a su muerte espiritual, pero en Getsemaní, nuestro Señor Jesús comenzó ese viaje de amor, dolor y sacrificio que terminó en la cruz pero nos llevó a la vida eterna. Estos dos jardines son simbólicos de un estado de vida para cada uno de nosotros. Todos tenemos opciones y cierto control sobre cómo vivimos y qué hacemos cada día. Lo que estoy tratando de transmitirte, o mejor dicho, lo que estoy tratando de demostrar, es que, cuando se trata de tu vida espiritual, estás viviendo de dos maneras, como Adán y Eva en el jardín del Edén, donde crees las mentiras del enemigo, actúas según esas mentiras y desobedeces a Dios. Es un estado donde uno vive en pecado y se esconde de la presencia de Dios por vergüenza. O estás viviendo como Jesús en el jardín de Getsemaní, una vida de sacrificio, tu voluntad, Dios, y no la mía. Un tipo de vida en la que todo se trata de Dios. Puedes estar afligido y angustiado a veces, pero aún eliges obedecer a Dios. Puedes estar abrumado, pero aún eliges obedecer a Dios. Y quiero animarte hoy, amigos, a ser como Cristo, sepárate de los demás y busca el rostro del Señor en la oración. Busca ser dócil y obediente. Dios tiene un control firme, es omnisciente y todopoderoso. Isaías 45:22-23 dice, Volveos a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido en justicia palabra que no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. En esos momentos en que estamos en quietud ante Dios, necesitamos comprender cuán poderoso es Dios, cuán poderoso es. La Biblia nos dice que no hay nadie ni nada que se pueda comparar con Dios. Debemos recordar esto, nada ni nadie es digno de competir por el primer lugar en tu corazón. El profeta Isaías recibió una revelación que debería inspirarnos a todos a reconocer a Dios por lo que verdaderamente es. Escucha atentamente lo que dice Isaías 45:2-7, iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de Jacob mi siervo, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Formo la luz, y creo las tinieblas, hago la paz, y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Esta es una maravillosa revelación de quién es Dios. Dios debe estar en primer lugar. Sé como Cristo, sepárate de los demás y busca el rostro del Señor en oración. Busca ser dócil y obediente.